Bueno, como les decía, solo el resumen de un trabajo de geología regional que hicimos en el área con el CERNAGEOMIN. En este caso nosotros éramos el grupo Taltal y después les voy a presentar un pequeño, los resultados más bien de la tesis de magíster que yo hice apoyado por la beca para funcionarios públicos. Este lugar que les presento es es la bahía de Sifuncho, esa es la playa de Sifuncho, muy linda. Y estoy tomando la foto desde el pueblo hacia allá, que era donde nosotros nos quedábamos en ese triangulito. Ese era nuestro camping. Y ahí atrás lo que pueden ver es un granito del Pérmico, que es todo lo blanco y que lo datamos aquí atrás, sí, en 284 millones de años. Y ahí tiene un inmenso roof pendant de la secuencia metamórfica, que nosotros acá le llamamos complejo metamórfico de Chañaral. Y todo esto está cortado por dique, además. Esa es la foto. Esto obviamente no lo hice yo solamente, sino que un equipo de trabajo donde ahí tenemos a Rodrigo Jorquera, José Escribano, Rita de la Cruz, Yando Magala, Grisela Matamala, que es la que experta en servicio de información geográfica, el, en rojo el grupo tal en el fondo, y acá los que ya no están, que formaron parte pero ya no, Javier Álvarez y Mauricio Espinosa, que hizo un doctorado en la Universidad de Conce. Y acá colocamos a los dos que trabajaron conmigo, en realidad que me enseñaron acerca del paleomagnetismo, Pierrick Roperch y Matías Peña. Ese de ahí soy yo. Entonces, el esquema de la presentación va a tener dos partes. Primero les voy a hablar de la geología básica y luego les voy a hablar de lo que hicimos en paleomagnetismo. Con respecto a la geología básica, modo de introducción, este trabajo se hace en el marco del Plan Nacional de Geología, que representa un producto estratégico para el CERNAGEOMIN, y podemos y cuenta con tres ramas principales, que en el fondo el objetivo es la elaboración de cartografía, pero hay un objetivo que es el de elaborar cartas de geología básica 1 a 100.000. Después otro producto que es la geofísica, que son mapas magnéticos y gravimétricos, y los mapas geoquímicos, que son a 250.000 y que son como una base, son bien interesantes. Y aquí, si ustedes entran en YouTube, pueden encontrar que el Plan Nacional de Geología, y aquí también Juan Pablo Lacacique, el que trabaja con los sedimentos. Aquí nosotros había una parte uno que está más o menos terminada, que era mapear esa que dice E1, que es del paralelo 30 hacia el norte, y nosotros en el marco de esta etapa uno estamos en esas cartas que están ahí, donde yo tengo el puntero. Después hay una etapa 2, que es donde ya comenzamos y nosotros ahora estamos trabajando acá en la región del Maule, y obviamente aquí el objetivo es conocer el territorio y hacer una base geológica. ¿Para qué? Nosotros hacemos esta geología básica, y la gracia de la geología básica es que puede servir como base para hacer otros estudios posteriores que son más específicos, y se pueden agrupar en dos grandes grupos: el estudio de los procesos geológicos que pueden afectar a la población, por ejemplo. Entonces ahí están los estudios de peligros geológicos. Por otro lado, el ordenamiento territorial, entendiendo cuáles son los lugares más seguros, digamos. La geotecnia, que sería que se caigan en el fondo la estabilidad de los taludes que se generan a través de la construcción, o la geología ambiental. Y el otro gran grupo, el grupo de estudios de recursos minerales. O sea, en realidad pueden ser recursos como el agua, la hidrogeología, el estudio hidrogeológico del agua subterránea, los recursos minerales, que es con lo que más se relacionaba antes la geología, digamos. La geotermia, que sería a través del agua ya calentita. Y esto ya no es tan nuevo, pero normalmente lo colocamos en la parte de los recursos, como que es el patrimonio geológico, y en el fondo, más que el patrimonio solamente geológico, el patrimonio de la Tierra. Entonces estas son las áreas del grupo que ocupamos en el grupo Taltal: la carta Sifuncho y Cerro del Pingo. Después estas están separadas,
la Sifuncho de acá y la de Cerro del Pingo. Estas dos están juntas, tal la de en La Blanca, Punta Pozallave, Sierra Vicuña Maquena y Blanco Encalada, Pampa Remiendo. Esos son los autores, bueno, lo pueden con la presentación después pueden buscar. Y quería decir en este momento que obviamente nuestro estudio tampoco parte de cero y ahí estos son los estudios, el estudio de Florial García para la Empresa Nacional del Petróleo, en el año 67, el que funda todas las bases de la estratigrafía y de la geología aquí en prácticamente todo el norte de Chile, esta parte incluida, digamos, define muchas formaciones de las que vamos a hablar, la define García y es un trabajo muy grande, digamos. Y después están, estos son tesis de magíster, en la de Arabas, que está relacionada con el estudio del sistema de fallas de Atacama, que va por ahí, donde estoy pasando el puntero. Ahí se mete al mar y después sale por acá en el lado de Paposo. También tenemos el estudio de Ulrichsen, que hace estudios como de geología regional. Y finalmente la carta 1 a 205, hoja a 250.000 de Naranjo Puig. Eso, como a modo de nomenclatura, les comento cuando uno habla de hoja Sifuncho, por ejemplo, eso significa que una carta a escala 1 a 250.000. En cambio, cuando uno habla de carta geológica, habla de un mapa 1 a 100.000. Con respecto, entonces les voy a mostrar los resultados más del área y con respecto a las rocas estratificadas. Este es un mapa, aquí está la ciudad de Taltal. En realidad mantengo el esquicio, las fallas, que esta es la falla de Atacama, sistema de fallas de Atacama, y ahí es donde yo le decía que entra nuevamente, esta es la parte sur, que es donde tiene más rocas estratificadas. Esa de aquí es la falla Taltal, vamos a hablar mucho de ella también, y la falla Tigrillo en esta parte. Entonces, las rocas estratificadas, las primeras que tenemos son las del complejo epimetamórfico de Chañaral, que han sido datadas con circones detríticos en esta parte, en el oeste, donde el pic más importante tiene del orden de 320 a 465 millones de años. Esto es, de todas maneras, son circones detríticos porque son rocas sedimentarias, metasedimentarias, y entonces marcarían la edad máxima del depósito, o sea, debe ser más joven, es más joven que eso. Y al este del sistema de fallas de Atacama, que es donde parece que las rocas son bastante más antiguas. Por ejemplo, ahí vemos el Youngest Detrital Circle, entonces el circón detrítico más joven, y aquí en el fondo se muestra que estas son bastante más antiguas que esto, que es lo que aparece acá. Pero eso todavía es un estudio aparte, digamos, y que obviamente en este caso quedan agrupadas porque no hay más antecedentes. O sea, y de litología son muy parecidas, son intercalaciones bueno, son esquistos que provienen de limolita y metaarenisca bastante recristalizada. Entonces, y este es el aspecto típico de ellas, digamos, están plegadas tipo chevron, quiere decir que están plegadas no, esto se ve como súper deformado, pero en el fondo aquí los limbos del pliegue se quiebran, no es muy dúctil, digamos, en términos de plegamiento. Es algo más o menos, no es de muy alto grado en ese caso. Y tenemos que discordante forma el basamento de la roca sedimentaria, y en este punto se ve la discordancia donde la formación Sifuncho, que es la siguiente en edad, se deposita discordantemente sobre esta roca. Y entonces, bueno, la edad de esto es devónico carbonífero, más bien carbonífero debería ser. Esa es más o menos la edad de este complejo. Con respecto a la formación Sifuncho, ahí marco la discordancia, probablemente en el pérmico, en alguna parte, algo relacionado, por ejemplo, con el sistema, o sea, con la fase San Rafael, que en realidad es un periodo bastante grande, ¿no? Tenemos la formación Sifuncho, que esa de ahí, si ahí está Taltal nuevamente, aflora en esta parte, son pequeños afloramientos. Esta es la localidad de Sifuncho y esa es la localidad tipo de la formación. Esta fue descrita por García y tenemos una nueva edad uranio-plomo de 210 millones de años, que sería caer más bien en el Triásico superior, en el Nórico. Y esta roca
Esto más o menos, el alto de todo esto deben ser 2 metros más o menos. Y aquí vemos algunas características, es continental, fluvial, donde ahí se ve marcadísimo, muy bien marcado un paleocanal. En algunas partes tiene esta altura desde aquí hasta acá deben ser 2 o 3 centímetros, son micro fallitas donde se va acomodando el sedimento, probablemente en un sistema extensional, por lo menos en esta parte se ve cómo se está estirando, y esto después está sellado, si ustedes se fijan, eh, en la parte alta acá ya no se reconocen claramente las fallas y en el fondo son extensión sin depositación. Y también es continental y se ve, este no es un gran ejemplo, nosotros fuimos con un geólogo, Manuel Suárez, experto en sedimentos, y él pensaba que podía ser, pero por el carácter continental, pues efectivamente podrían ser marcas como de raíces, en el fondo formación de paleosuelo, es continental. Y son areniscas rojas, bueno, arenisca y conglomerado. En el mismo tiempo y en relación de engrane, aquí al lado voy haciendo con una columnita, entonces el morado es sifuncho y engranado lateralmente tenemos la formación Aguachica, definida por Margaret Mercado al sur del área de estudio, unos 50 kilómetros más o menos, ahí en el Parque Nacional Pan de Azúcar. Y estas son brechas vulcanoclásticas. Nosotros tomamos una muestra en esa zona, una nueva edad uranio-plomo, y este es sacado con el algoritmo de TÜV-SIRC-H de Isoplot y da una edad en torno a los 209 millones de años, es decir, la misma edad prácticamente que lo de Sifuncho, pero más importante para determinar esa relación de engrane es este afloramiento en el fondo. Aquí tenemos la parte de la formación Aguachica que se ve bastante más oscuro, es una vista hacia el norte, y en la arenisca amarillenta que de Sifuncho, características en esta zona, digamos, y se ve desde lejos como están engranadas. Y aquí se ve una muestra más o menos de las brechas vulcanoclásticas que son generalmente bastante, o sea, los fragmentos son bastante monomícticos y algunos tienen bordes irregulares, lo que denota que los fragmentos han sido han sido depositados en estado semiplástico a lo menos. En realidad, no es monomíctico, tiene también fragmentos más con bordes más claros, es decir, bastante más con frío, pero hay unas partes donde aquí se ve la matriz en lo negro y el fragmento en lo más rojo, digamos, acá al otro lado de la matriz. Entonces, bueno, y son brechas vulcanoclásticas y seguramente cada uno de estos fragmentos en caliente tengan que ver con un origen piroclástico. Ahí está de nuevo lo que le había presentado. Entonces, y sobre esto, también en relación de engrane lateral, sobre todo en esta parte de acá, recordemos que ahí está tal nuevamente, en torno a la localidad tipo de la formación Sifuncho, tenemos dataciones de uranio-plomo también en una toba ignimbritica de 212 millones de años, una edad similar con el Triásico de las otras unidades, pero además tenemos la presencia de fósiles, contenido fósil, en este caso el Ammonites eh, Parnióceras, es el que entrega, pero muy bien, una muy buena edad en el cine muriano, que es la edad que se caracteriza más bien para esta formación pan de azúcar. Nosotros la extendimos un poco hacia hacerla un poquito más vieja, pero el cine muriano es lo mejor determinado. Y ese es el aspecto que tiene, ahí es toda bien estratificada, otras media arenosa, esto que está más gris es más de origen clástico, más que estos que también parecen areniscas, pero tienen mucho material piroclástico, y por eso en la depitrificación de ese vidrio en el fondo los deja así verdes. Esa es la toba que datamos, tienen fiames, también es de aspecto verdoso. Y como una pequeña cuenca en discordante, pero solo en una parte del área sobre la formación pan de azúcar. Está la formación Posada de los Hidalgo, que también la definió García, y que está en esta parte de acá, y esta también, aquí les pego un extracto del mapa de la carta Sifuncho, donde tenemos determinaciones fosilíferas de cinemuriano, son bastantes, digamos.
Y ahí tenemos una edad de 204 millones de años, que sería el Triásico, pero es una edad máxima porque corresponde a una arenisca. Nosotros la vimos que la arenisca era bien monomíctica, entonces pensamos que nos íbamos a poder acercar más o menos bien a la edad del depósito fragmentado, pero no, bueno, no era. Pero esto está bastante bien y su distribución es muy restringida en el área. Y una particularidad que tiene esta formación es que presenta yaloclastitas. Eso son, en el fondo, es un cuerpo de magma que extruye bajo el agua y se ve que tiene como una costra. Se ve que esto de acá es más macizo y eso de ahí tiene una costra. Y cuando uno va y hace un zoom a la costra, en el fondo lo que ve es que son puros fragmentos, esto sí es muy monomístico, son puros fragmentos de la misma composición y la matriz también son fragmentitos pequeños y cuando uno ve el corte transparente se ve que esos fragmentos volcánicos están entrecrecidos en el fondo como una matriz de calcita. Y esto, en el fondo, esa brecha es el producto del enfriamiento rápido de este cuerpo magmático que está ascendiendo bajo el agua. Después tenemos la formación La Negra, que usted también definida por García, en la quebrada de La Negra, y en Antofagasta, al norte de esta zona. Eh, y tiene una extensión gigantesca. Esto realmente ha sido un problema porque es una secuencia súper monótona de andesitas que no se ven muchas diferencias. Y si bien en el este, al este del sistema de falla de Atacama, digamos, esta es la parte del falla de Atacama y las determinaciones son en esto, se ha determinado más o menos bien, se ha acotado más o menos bien en de edad del Jurásico Medio. Acá en el oeste del sistema de falla de Atacama tenemos desde el Cinemuriano, incluso ahí aparece, de hecho las lavas se depositan concordantes sobre pan de azúcar en esta parte de acá, inmediatamente al sur de Taltal, y hasta una parte que no pudimos encontrar realmente porque era bastante monótono. Tenemos una datación uranio-plomo de 173 millones de años. Entonces, todo eso sería del Jurásico inferior. Después, aquí hay una capa en la parte de la posada de los Hidalgo. Se observa un estrato fosilífero, pero que en otros lados no. Y finalmente hay un paquete inmenso de lavas que podrían llegar incluso hasta los 145 millones de años en la carta Cerro del Pingo, que lo tenemos en esta zona. Entonces, ahí tenemos un volcanismo continuo, todo el Jurásico, imagínense, son como 80 millones de años. Es como que juntáramos aquí, si los que vivimos en Santiago y conocemos un poco la geología, es como que juntáramos todo dentro, entre la formación Lovalle hasta el volcanismo joven. Entonces, obviamente, esto tiene la complejidad de que ocurrió en el Jurásico, pero aquí en la formación La Negra hay muchas cosas que estudiar y de hecho estamos haciendo las correlaciones que hay con lo que ha ocurrido también en Iquique. Ahí estamos trabajando, preparando un artículo. Paulina Vázquez, ella está la que me está trabajando en eso. Y también se ve volcanismo, digamos, submarino, o por lo menos, en el fondo, aquí lo que vemos, esto se llama una peperita, donde lo que es más gris, o violáceo, digamos, más bien, es una roca porfírica, y lo que es rojo son areniscas rojas, como cocía. Entonces, vemos que los contactos son súper irregulares en esta parte. Entonces, esto lo que denota aquí, por ejemplo, denota que esta arenisca no estaba totalmente consolidada en el momento de extrusión de la lava, y esto en realidad son fragmentos desgarrados de los pequeños estratitos de arenisca que uno ve. Entonces, igual, cuando nosotros vimos el afloramiento de esto, después no pudimos ver porque en los afloramientos más malos lo que veíamos eran fragmentos de esto y fragmentos de eso, y no entendíamos bien, porque en algún momento pensamos como una estratificación, pero en realidad son estas las texturas que estábamos viendo. Aquí hay otro ejemplo, y se ven incluso como burbujas esa es la roca porfírica rodeada por arenisca, y en el fondo eso es como un dique de,
en el fondo está, lo que está instruyendo contra lo que se puede ver en la foto, porque uno dice, ah, este es el fragmento, entonces esto es más viejo que la matriz. En realidad, cuando uno se aleja más, ve que esto en la roca porfírica es mucho mayor y esto en realidad son como restos de arenisca. Y sobre eso estaría la formación aeropuerto. Aquí sí podemos hacer una diferenciación un poco más clara, digamos, donde hay una parte que está depositada entre las dos ramas del sistema de fallas de Atacama, que es esto que está acá, que es donde estoy marcando con el puntero. Y eso, las edades que dan son en el Cretácico muy inferior, digamos, entre los 141 y 138 millones de años. Toda ella nueva edad de uranio plomo. Y todo esto obviamente también está publicado todo en el CERN-Gemini, uno busca las cartas de las que le hablé al principio y está toda esta información. Y tenemos al este del sistema de fallas de Atacama en una datación en ese lugar, que es la de la ceniza, perdón, de 128 millones de años, y nosotros tenemos otra acá de 124 millones de años. Entonces, aparentemente esto representaría un segundo miembro, podríamos decir, con un miembro antiguo restringido a la depresión de la actividad del sistema de fallas de Atacama y otro miembro superior que en el fondo muestra cómo los depósitos se van moviendo hacia el este. Esa es, bueno, la litología. Y aquí vemos el domo que dató la ceniza en 141 millones de años. Sí, 140, no era 141. Ah, sí, 141 millones de años. Y lo que se puede ver es que en esta parte está todo mucho más sólido, digamos, sería la parte más central del domo, con una base bastante brechosa en esta parte y con además donde las foliaciones magmáticas no son perfectamente horizontales y denotan en el fondo un movimiento del magma no horizontal. Entonces, a modo de esquema de resumen de la estratigrafía del área, tenemos discordante. Aquí voy a hablar desde el Mesozoico, solamente me voy a saltar lo que venía del complejo epimetamórfico de Chañaral, pero es del Carbonífero. Después está la discordancia y está apoyada. Este es un perfil, una sección más o menos norte-sur, donde vemos que está la formación Sifuncho en relación de engrane con la formación Aguachica, y está la datación de 209, y en la parte central con una intercalación, o sea, engranada con la formación Pan de Azúcar. Y aquí en la parte sur nuevamente, después sobre la formación Pan de Azúcar y discordante, está la formación Posada Loidal. Entonces lo que les comentaba, que en la parte norte del área cerca de Taltal, esto es muy cerca de Taltal, cuando uno ve la columna, la formación La Negra parte desde el Pleinbachiano con fósiles, y después está la otra edad de 173 millones de años. En la parte central aparece esta capa bajosiana, que era la que le había hablado de los fósiles, que permite en el fondo separar esta zona, la formación La Negra, la parte vieja y la parte joven. Ahora el problema es que en esta zona de aquí no está esta capa de fósiles bajosianos, y pasamos directamente de lavas a lavas. Entonces ahí no pudimos hacer la diferencia. Y ahora en el fondo el esquema lo doblé oeste a este para poder poner entre el sistema de fallas de Atacama una parte más antigua de la formación de aeropuerto, y ya al este de ella un miembro superior. Con respecto a las rocas plutónicas, aquí en el fondo presento un resumen de esto. Lo hice con el software de Isoplot y en el fondo parece como una datación en circones detríticos, pero no hice eso. Lo que hice fue plotear cada una de las edades, de todas las edades, que son muchas que están en todas estas cartas, y plotearla, hacer como un diagrama de frecuencia, de frecuencia probabilidad. Entonces ahí pudimos separar los plutones en varios tipos. Una parte que abarca bastante rango de edad, pero tienen una expresión de areal muy menor, por lo tanto la agrupamos todo pérmico triásico inferior, pero después vemos que a partir ya del Triásico, en el Triásico superior, hay otra edad pequeña, pero ya a partir del Jurásico inferior hasta el Cretácico se ve lo que se llama el batolito Vicuña Maquena, donde está emplazado el Observatorio Paranal. Tenemos un grupo del Jurásico inferior entre como los 170 y 190,
otro del Jurásico Medio, como entre los 160 y 170, perdón, otro del Jurásico Superior, que ese, ahí si podemos ver este grupo parece ser todo el mismo, es como el Jurásico Cretácico. Ah, no, perdón, este es Jurásico Superior, pero en realidad es Jurásico Cretácico. Después hay otro grupo que son los del Cretácico Inferior Bajo y otro del Cretácico Inferior. Y para mostrarles un poco la distribución, y voy a, aquí, pues, aquí al lado voy construyendo una columna más o menos. Entonces, estos plutones del Pérmico son los que les mostré en la bahía de Sifuncho, que queda en esa zona de ahí. Después hay otro afloramiento pequeño ahí, en la zona de Agua Verde. Y hay otro afloramiento pequeño acá. Pero todo es, por eso les decía que en el fondo valía la pena agrupar todo ese alto rango, digamos, porque no hay mucha definición. También tenemos unos plutones del Triásico, entre los 214 y 198 millones de años, sobre todo aquí al norte de la falla Taltal. Son los, y además estos están más seguros. Este de acá no tiene datación uranio-plomo, en cambio esos sí. Este podría no serlo. Ah, y aquí hay otro también, y otro afloramiento seguro. Todo eso en el fondo al este del sistema de falla de Atacama. Y después, en el Jurásico inferior, podemos ver cómo, miren ese cuerpo alineado ahí. En el fondo, eso, uno, uno dice, claro, el sistema de falla de Atacama tiene edades como del Cretácico, pero miren ese Plutón del Jurásico inferior, ¿no? Estará en el fondo relacionado con un sistema de falla, más encima justo en la misma traza, entonces esto en el fondo puede dar luces acerca de una actividad bastante anterior, durante el Jurásico inferior, del sistema de fallas de Atacama, y vean cómo después los plutones, este ya en el Jurásico medio, siempre se agrupan, son cuerpos en general bastante elongados y subparalelos con la zona de falla. Bien elongados, todo eso, ¿no? Y tenemos, ahí hay un incremento del plutonismo en el Jurásico medio, pero el mayor incremento después ocurre en el límite entre el Jurásico superior y un poquito del Cretácico inferior, a 147, no, en realidad no llega, es todo el Jurásico superior, y podemos ver que en esta parte de acá el plutonismo es intenso, pero además ahí todas esas líneas rojas que trazamos en esa parte corresponden a diques, todo en general bastante orientado noroeste en esta zona, y que intruyen a las rocas sedimentarias que aquí afloran. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay una expresión plutónica y acá una expresión hipabisal. Y finalmente, bueno, no finalmente, viene el Cretácico inferior, pero muy en la base, digamos. Aquí todavía se ve en el fondo la, la, la simetría de cuerpos elongados como relacionados con fallas. Para, ahora sí, finalmente, pasar al Cretácico superior, donde ya pierde la simetría como de falla. Estos ya son cuerpos más elongados, salvo y aquí también hay algunos, digamos. Pero aquí en el fondo lo que muestra es que abandona la irregularidad del sistema de falla de Atacama para irse un poco al este. Y con respecto a la geología estructural, la más antigua que tenemos es la del sistema de fallas Tigrillo, que aquí estas son la parte con rocas estratificadas, que es la parte del sur de Sifuncho, y después los plutones están todos hacia el norte. En el fondo la falla Taltal muestra un quiebre entre diferentes posiciones de los niveles de la corteza. Acá vemos el basamento y los plutones, y acá vemos esas partes de basamento, pero en general la secuencia mesozoica. Entonces, y el límite entre la secuencia mesozoica y el basamento paleozoico, que son los plutones pérmicos junto con que intruyen al basamento epimetamórfico, están en relación de falla, que es el sistema de fallas Tigrillo. La edad no es clara, digamos, esto es una zona de falla, se reconoce, pero con aparentemente bastante historia. La cinemática también está obliterada, entonces aquí vamos a ver una foto desde ese punto que está ahí, de ahí hacia el sur, donde lo que vemos acá es el basamento paleozoico en falla con los estratos de la formación Sifuncho. Ahí se ve que esto está bien estratificadito, en cambio aquí está todo más desordenado.
y lo que podemos ver es que en esta zona, o sea que en el fondo que la falla va variando en el manteo a lo largo de su rumbo, digamos. Entonces esto es bastante complejo, o sea, bastante raro, digamos, pero vemos además que la traza de la falla es bastante recta, entonces eh, lo que nosotros interpretamos que como una falla helicoidal, que en el fondo va recto y perpendicular, pero que en algunas partes se inclina hacia un lado, después se inclina hacia el otro. Después tenemos el sistema de fallas de Atacama, que es esta estructura que está acá, donde nosotros tuvimos una datación acá de anfíbolas neoformadas en la roca plutónica, que dio 125 millones de años. La evidencia en el fondo de esa sería la edad que le damos, y hay unos papers de Schubert que también asignan esa misma edad. En realidad ellos lo dijeron primero que nosotros, solamente yo se lo estoy mostrando acá porque son los resultados que tuvimos. Y aquí la roca plutónica está bastante foliada, incluso se ven algunas colas que muestran ahí el, ¿cómo se llama? Su cinemática sinistral. Me la voy a jugar aquí tratando de dibujar la cola, es algo así y algo así, más o menos. Entonces eso muestra que esa va hacia allá, es hacia acá, sinistral. Pero tenemos esa edad durante el Cenozoico, perdón, Mesozoico, y también tenemos actividad durante el Mesozoico. Esto en las cartas de Punta Pozallave y Sierra Vicuña Maquena de Álvarez, se ve que justo esta es la traza de la falla Paposo en el fondo, así, esa se llama ese segmento, y todo este depósito que es Mioceno superior, Plioceno aluvial, está justamente limitado. Entonces esto muestra que la falla es la que le está generando el espacio de acomodación. Y Mario Hervé tiene un paper en la Revista Geológica de Chile en la década de los 80, donde data algunas de estas cenizas algunas entre las cenizas intercaladas en estos depósitos aluviales, y esas las data en 19 a 5,5 millones de años, y la cinemática sería normal, pero con movimientos mucho menores que los que tuvo antaño. Y la otra estructura importante sería el sistema de fallas noroeste, en este caso la falla Taltal, que es esta falla que está aquí, que después en el estudio de paleomagnetismo va a salir, sigue por acá, aquí no se ve bien, aquí está fracturado, y continúa en esta zona de acá. Entonces, este tiene rumbo sinistral, en el fondo desplaza el sistema de falla Atacama en esta parte cerca de 8 kilómetros en sentido sinistral, pero además, como les decía, delimita diferentes niveles de profundidad de la corteza, donde aquí se ve la secuencia del Mesozoico y hacia arriba están los plutones del Mesozoico. Entonces, en ese sentido, se interpreta que podría haber un movimiento que en el fondo levanta este bloque con respecto a este, que lo hunde. Digamos. Ahí estoy dibujando en el fondo las flechas, ¿no? La punta de la flecha queda hacia arriba y la parte de atrás de la flecha subiría así, digo. Vamos a ver una foto de esa zona donde se ve que la falla iría en esta parte más o menos aquí, para allá, y se ve en esta zona donde como mantea hacia, estas son las rocas metamórficas, este sería en el fondo el norte, y acá roca sedimentaria y volcánica de la formación La Negra. Mavor en el 2020 obtuvo un resultado, ellos dataron nuevamente, porque nosotros colocábamos de la edad de la falla entre 125 millones de años, que en el fondo es la edad de la falla Atacama, hasta 110 millones de años, que es la edad de ese Plutón, que no se ve cortado en el mismo sentido que todo, digamos. Se ven estructuras, pero la falla no continúa mucho. Y entonces teníamos datado en eso, pero él ahora y sus colaboradores hacen un estudio geocronológico y de mapeo de mayor detalle, donde ellos dicen que la actividad del sistema de falla de Atacama y estaría la parte dúctil y la parte frágil, que sería un poco más joven para el sistema de falla de Atacama, hasta los 114 millones de años,
Después habría un periodo en el que participan, que ambas fallas interactúan para dar paso hacia la parte más joven a la actividad solamente de la falla Taltal. Entonces, en el fondo aquí la falla Taltal habría actuado entre los 114 millones de años y más joven que 107 millones. Y ellos lo asocian con un cambio en la angularidad de la placa subductante. Esto de todas maneras a mí me parece discutible, porque pienso que podría reflejar esta discontinuidad de la falla Taltal. Tiene antecedentes, o sea, mueve cosas desde el Triásico, tiene cosas, marca un quiebre más o menos importante que podría tener un comportamiento ligeramente diferente y no para eso tener que cambiarle el manteo a toda la placa. Pero eso obviamente es parte de la discusión. Y este sistema de falla Taltal también tiene actividad durante el Cenozoico. En el Mioceno, por ejemplo, aquí en la localidad, es en la falla Taltal. Y aquí este es el camino que baja Taltal desde la ruta 5. La ruta 5 es esa línea roja que viene ahí, que vendrá algo así. Y genera todo el espacio de acomodación de toda esta secuencia, Mioceno aluvial, eso que está ahí en todo lo amarillo. Pero además aquí quedó corrido esto, las líneas azules están mal tiradas, entonces yo las voy a dibujar de nuevo. La falla Taltal está aquí, aquí viene la falla Taltal, y ahí está inferido, digamos. Entonces, forma parte, esto es un DEM, es un modelo digital de elevación, donde los colores más morados es más bajo y lo más celeste es más alto, y se ve que aquí, siendo todo esto la cordillera de la costa, la depresión central viene mucho más, la depresión central está como en esta zona, más o menos. Pero, claro, la depresión central sería algo así, por ahí va más o menos. Y hay un alto topográfico que se ve tanto en la cordillera de la costa como en la depresión central, marcada, y uno de los bordes de sus bordes es la falla Taltal, y el otro está en la que se llama la falla Barazarte, que está en la carta Punta Posayave, y que sería como el límite del otro extremo. Entonces probablemente también tenga un movimiento inverso, digamos, si no durante el Holoceno sería el Pleistoceno tardío también, porque es un relieve, bueno, en la cordillera, en el norte de Chile hay muy poca erosión, entonces se pueden conservar, pero esto está latente. De hecho, el Observatorio Paranal está justamente en estos cerros altos que están, no sé exactamente, pero por aquí, estos cerros altos que son muchísimo más altos que toda la parte de la cordillera de la costa. Entonces, todo esto llevó a la definición, hablando de los estudios, del estudio posterior que hicimos, a la definición de dominios geológicos separados por las estructuras principales. La falla Taltal definiría el dominio, separaría al dominio paposo de los otros dos, y aquí el sistema de fallas de Atacama es el que separaría el dominio Sifuncho, que es la parte sedimentaria, del dominio Cerro del Pingo, que sería la parte más plutónica. Entonces, hicimos un estudio paleomagnético, como les comenté, con la beca de CONICET para funcionarios públicos. Tomamos muestras de paleomagnetismo que uno tiene que perforar con agua, y es como una mini diamantina, y saca unos cilindritos chiquitos de altura de 2 centímetros y de diámetro 2,35 centímetros. Y así, un único cilindrito sería, le llamamos un espécimen. Un sitio serían todos los que están aquí como PC20 en el fondo, no, el 21, todos los que dicen 21 son en el fondo 10 tubitos. Una localidad serían un grupo de sitios, que serían más de uno, digamos. Serían, en el fondo, representaría toda esa cantidad de mediciones. Y todos ¿cómo se llaman? Los resultados que yo les voy a mostrar en el fondo son obtenidos para localidades. En el fondo nosotros generamos localidades que contienen entre 3 y 15 sitios, 7 en promedio. Es decir, las medidas que nosotros que obtuvimos, en el fondo tienen un peso estadístico bastante fuerte. Entonces lo que nosotros hacemos, le medimos el magnetismo natural remanente a la roca para conocer
en diferente que está remanente en algunos minerales. Y eso va a mostrar parte del campo geomagnético del pasado. Entonces, para la secuencia volcánica de la formación La Negra, aquí tenemos muchas mediciones y en el fondo aquí la línea, perdón, la estrella negra con un borde en el fondo, ese es el resultado del promedio de todos los sitios. Podemos ver que hay algunos que tienen polaridad normal y otros polaridad inversa, y el promedio sería I con polaridad normal, y ese sería el error, en el fondo la probabilidad, con 95% de probabilidad de que el resultado esté ahí. Y si lo comparamos con la que nosotros le llamamos con corrección de manteo, aquí el error es bastante más chico. Y en el fondo esto lo que nos está mostrando es que estamos conservando la magnetización primaria. Porque en el fondo aquí lo que tenemos es que se ve, el estrato adquiere una magnetización y cuando yo la pliego, todos esos vectores que estaban alineados en el fondo se desordenan. Entonces la medición con las rocas plegadas quedan bastante más desordenadas que si yo les quito la inclinación en el fondo a cada sitio, porque no todos los sitios están perforados, tienen la misma inclinación, el mismo rumbo y el mismo manteo. Entonces corrijo cada uno con su rumbo y manteo y los tiro todos a la horizontal, y cuando los ploteo me da un error más chico. Entonces en el fondo lo que yo entiendo de este resultado es que estoy leyendo la magnetización primaria. A diferencia, estas son las rocas la secuencia mesozoica, a diferencia de una de las rocas también de la secuencia mesozoica, pero que están remagnetizadas. Entonces, estas yo las ploteo tal como están y se agrupan mucho mejor que si yo les corrijo el manteo a cada una por separado. Entonces aquí lo que pasa es que la magnetización, como aparece en este esquema que estoy encerrando acá, la magnetización se adquiere después de que las rocas están plegadas. Entonces, cuando yo las ploteo tal como están, se agrupan. Pero cuando yo las despliego, en el fondo quedan apuntando para diferentes lados. Entonces obtuvimos cosas primarias y cosas remagnetizadas. Donde aquí muestro las inclinaciones, por ejemplo, en el dominio Sifuncho, que es lo que está en azul, vemos que las que están remagnetizadas, de edad cretácica en el fondo, se agrupan, están desrotadas, en el fondo están menos rotadas que las que muestran la magnetización primaria o del Jurásico, y por eso la puse en azul, que serían estas dos localidades, con más de 5 sitios cada una, ¿no? Entonces, aquí tenemos un resultado súper interesante porque vemos que hay una rotación anterior que sufrieron estas rocas y que nosotros en el fondo correlacionamos con el movimiento del sistema de falla Atacama. Y otra cosa que es interesante es comparar lo que apareció en el Jurásico acá en el dominio Paposo, que es al norte de la falla Taltal. Vemos que está mucho menos rotado que lo que tenemos acá en Sifuncho. Entonces vemos que se está produciendo una segmentación o en el fondo un cambio en los patrones de rotaciones tectónicas a propósito de la falla Taltal. En cambio, con la falla Atacama, este es el sistema del Sifún, Cerro del Pinco, que tiene la Cretácica, y vemos que este Cretácico coincide bastante bien con este Cretácico que está acá. Aquí en el fondo estoy mirando redes estereográficas. Y esta sería una dirección que mantea hacia el norte, en el fondo, es un punto, una línea, un vector. Entonces esto nos muestra que en la zona de la falla de la zona de Taltal hay combinaciones, la magnetización se puede entender como una combinación de efectos, una más regional, que sería la formación del oroclino boliviano, que esa es a la que nosotros podríamos asignarle una magnitud de 20 grados en sentido horario. En el fondo se produce una flexura a propósito de la formación del oroclino boliviano, y la roca acá en el sur del oroclino boliviano giran en sentido horario. En cambio,
En el sur del Perú giran en sentido antihorario. Esto, bueno, Reiki, hay mucha gente que descubrió esto, y esta figura es de Arriagada, y él en el fondo del año 2006 determinó que la edad de este movimiento era durante el Eoceno. Pero lo que vemos que en Tal tenemos más cosas que eso, y están relacionados con la presencia de fallas de escala regional. En el fondo son esto como una característica. Esta del europeo boliviano es muy regional, en cambio esto es más localizado, siendo de todas maneras de características súper grandes, digamos, pero es muy local, digamos, acá está Antofagasta. Entonces ahí nosotros podemos obtener magnitudes de rotación pequeños y que vayan en el fondo cambiando, y vemos que es la falla Tal la que en el fondo está mostrando un quiebre en los patrones de rotación. ¿Y cuándo habría ocurrido esta rotación? Habría sido previa a la del orocrino boliviano, durante el Mesozoico, en el fondo pre y post la actividad de la falla Taltal. Y con eso les muestro nuevamente nuestro campamento, que lo teníamos ahí, y les doy las gracias por darme la oportunidad de dar esta charla. Ahora, como les decía, estamos en el Maule, ha cambiado un poco el panorama, pero tenemos nuevos hallazgos que en la medida que vayamos terminando también podremos compartir. La idea es que estos estudios sirvan como base, en el fondo que no queden, que este no sea el fin, la idea es que esto sea el comienzo del estudio. Muchas gracias.